Pero el Evangelio de Lucas capítulo 18 nos va a contar la palabra del Señor, un hecho real, verídico. Algo que sucede en una ciudad muy populosa, muy importante, la ciudad de Jericó. Y hay alguien que su vida cambió totalmente. El Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 35, dice así la palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. En el Evangelio de Marcos le da nombre y apellido, le da el nombre de Bartimeo. Dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que era Jesús Nazareno quien estaba pasando. Entonces, este hombre ciego empezó a gritar, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén a la palabra de Dios. Relato conocido, con más o menos detalle, depende en el evangelio que lo estás leyendo. Pero quiero que podamos ver a la luz de la palabra de Dios qué pasó ese día ahí en Jericó. El ciego no tenía limitaciones, digamos, para caminar. Él podía caminar. Evidentemente lo llevaban guiándolo. Él no tenía otro problema de salud. Hasta tal vez, seguramente tuvo formación, tal vez fue educado en la sinagoga como era antiguamente. El punto era que estaba ciego. Y la falta de visión lo paralizaba. La falta de visión lo llevaba a estar estancado. La falta de visión, de poder ver, de alguna manera paralizaba todo su ser. Fíjese que era creyente él, porque cuando él escucha el alboroto y empieza a preguntarse, y después empieza a preguntar, ¿quién anda por ahí? ¿Quién está pasando? Y le dicen, Jesús Nazareno. O sea, no cuenta el relato que tuvieron que explicarle, mirá, Jesús en realidad nació alguna vez. No, él sabía, él creía. Y en esa fe, él empieza a rogar, empieza a buscar. La falta de visión, la ceguera espiritual, cuando no vemos espiritualmente, nos deja igual que este ciego. Mendigando a ver, y podemos estar creyendo como el ciego, pero estar viniendo aún cada reunión diciendo, ay, necesito algo para alimentarme, necesito algo para que me pueda satisfacer, alguien que me pueda ayudar. Y estoy seguro que habrá gente allí del otro lado de la pantalla que a veces por distintas razones se queda mendigando al lado del camino. Tiene la posibilidad de caminar, de avanzar, de moverse, pero el miedo, la falta de visión, termina paralizándolo. Pero inmediatamente, fíjese que el mismo relato bíblico empieza a mostrarnos cómo Jesús actúa. ¿Y qué mueve a Jesús a acercarse a este ciego? Este hombre
que Marcos lo menciona como Bartimeo, en realidad él sabe que la única salida es que él necesita misericordia de parte de Dios. Porque él está diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Continuamente usted va a ver que el punto es: yo necesito misericordia. Yo necesito esa... ¿Qué es la misericordia? No es algo que merecemos. No es algo que podemos obtener por nuestros medios. No es algo que podemos de alguna manera alcanzarlo, sino es algo que viene de parte de Dios. La palabra misericordia, que tiene que ver con ese corazón que se inclina para ayudar, para hacer un favor. Y Bartimeo es consciente. Él no ve. Él sabe que está paralizado. Él no puede salir a caminar. Él está mendigando. Pero él es consciente que depende de la misericordia. Y eso habla de humildad. Eso habla de esa dependencia de Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, Dios no nos debe absolutamente nada. Absolutamente nada. Dependemos de Él, dependemos de su gracia, dependemos de su bendición. Pero permítame también decirlo de esta manera: dependemos de su misericordia. ¿Puedes decir amén a esto? Necesitamos de Dios. No es que Dios de alguna manera te está devolviendo algo. No. Y Bartimeo tiene esto. Pero fíjese que hay un ingrediente importante. Y usted conoce este relato y lo habrá escuchado. Y si viene desde chico a la iglesia, lo habrá escuchado en las clases de escuela bíblica. Bueno, en tantos ámbitos. Pero la fe es indispensable. Porque inmediatamente comienza a decir el Señor, cuando Él se acerca y tiene ese diálogo, dice: tu fe te ha salvado. Y la fe es esa cuestión indispensable para poder recibir la misericordia de Dios. Mire, fíjese lo que dice el Salmo 27, versículo 13 y 14, para aquellos que están pasando por un momento difícil. Para aquellos que sienten que el verano no es sinónimo de vacaciones, sino es el sinónimo de problemas, de ese calor que te agobia, pero que te agobia por dentro. Salmo 27 es una oración que dice de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes, en nuestros días. Sabemos de la bondad de Dios, que Dios va a recompensar generosamente y ampliamente, pero creemos que Dios es bueno y es grande en misericordia. ¿Puede decir amén a esto? Y fíjese el consejo del último versículo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. La fe de decir: pero yo tantas veces he pedido, tantas veces he clamado, tantas veces escuché voces que me decían: bueno, listo, ya está, no ores más. Pero él insistía y él era consciente de que tenía justamente necesidad de misericordia. Jesús, cuando inicia su ministerio y él se presenta, permítame decirlo de esta manera, en la sociedad religiosa, no a la edad de 12 años, sino ya cuando él empieza su ministerio, dice que un día llega al templo y se le da el libro del profeta Isaías. Y allí Lucas lo vuelve a recordar en el capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado Dios, sí, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y permítame decirlo de esta manera: todavía es el año agradable de Dios. Es el tiempo de la gracia. El tiempo donde Dios se ha acercado a nosotros justamente a través de Jesucristo.
Y como hoy estamos escuchando desde el principio, la presencia del Señor está aquí. Aquel que dijo, el Espíritu de Dios está justamente sobre mí. ¿Para qué? Dios me ha ungido, Dios me ha enviado, el Padre me ha enviado. ¿Para qué? Para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. La falta de visión nos paraliza, nos esclaviza y nos estanca. Pero volviendo al relato